Hola, ¿cómo están? Vamos con el primer video de dos que vamos a hacer ahora para conversar un poquito sobre teorema de la divergencia, también conocido como teorema de Gauss o teorema de Ostrogradsky en otros países. Yo soy de Argentina, acá se lo conoce como teorema de Gauss, pero en hay otros países, Francia por ejemplo, se lo llama teorema de Ostrogradsky. Bueno, el teorema, sea el que sea, teorema de la divergencia. Como todo teorema se puede enunciar, una manera que hemos encontrado para hacerlo más, por pasos, más tranquilos, más entendible, es plantearlo con tres hipótesis y luego la tesis. Primero, primera hipótesis, trabajamos con un campo vectorial en el espacio, en R3. Sus componentes son funciones clase 1. Recuerden, funciones continuas con derivadas parciales primeras continuas. ¿Dónde? En un dominio simplemente conexo incluido en R3. Si el dominio es R3, R3 es simplemente conexo, a simple vista no hay problema. Puede haber un campo vectorial que tenga algún problema, alguna componente con un denominador, con alguna raíz cuadrada, que nos restrinja, y ya ese dominio tiene que ser, recuerden, simplemente conexo, el que sea, primer octante, segundo, tercero, lo que corresponda. Dominio simplemente conexo y el campo vectorial componente clase 1. Segunda hipótesis, trabajamos con un sólido simple, un sólido macizo, una bola esférica maciza, una bola elíptica maciza, un cubo macizo, un prisma rectangular macizo, un cilindro macizo. Lo importante, macizo, sin agujeros internos. Luego, tercera hipótesis, ese va a ser una superficie continua, o sea, sin interrupciones, cerrada, completamente cerrada, tipo una esfera completa, por ejemplo. Simple, esa superficie no se cruza consigo misma. Suave por secciones. Por ejemplo, si es una superficie elíptica o esférica, tiene una sola sección. La llamamos superficie cerrada a secas. Pero si tenemos, por ejemplo, un prisma rectangular recto, una caja de zapatos, tenemos cara de adelante y de atrás, cara de la derecha y de la izquierda, caras de arriba y de abajo. Ahí tenemos 6 secciones. Hay superficie. Lo importante, cerrada, simple, continua. Suave por secciones, puede ser suave a secas. Orientable con vectores normales exteriores. Es posible distinguir en esa superficie cerrada su cara de afuera de sus caras internas. Y luego, esa superficie limita al sólido E que hablábamos en la hipótesis 2. Es la cáscara, entre comillas, de ese sólido. Se cumplen estas tres hipótesis y el teorema establece que la integral sobre la superficie cerrada de nuestro campo vectorial es igual a la integral triple sobre el sólido limitado por esa superficie cerrada de la divergencia del campo vectorial diferencial de volumen. Teorema de la divergencia. ¿Qué nos pueden pedir? Que verifiquemos que se cumple. En ese caso, tendremos que hacer la integral de superficie hasta terminarla, la integral triple hasta terminarla y mostrar que los resultados son iguales, habiendo verificado previamente que se cumplen las hipótesis. Otro ejercicio. Nos piden una integral en sobresuperficie cerrada, nosotros verificamos que se cumplen las tres hipótesis y si lo consideramos, podemos hacer los cálculos con la integral triple de la divergencia. Tercer caso, nos preguntan una integral triple de una función escalar. Si nosotros probamos que esa función escalar es la divergencia de un campo vectorial y encontramos su expresión, si se cumplen las tres hipótesis, el cálculo lo podemos hacer con la integral de superficie cerrada. Un teorema para ser aplicado requiere que se verifiquen sus hipótesis. Obviamente no tenemos tiempo para mucho detalle, pero sí tenemos que dar a entender a los profesores que nos corrigen que hemos revisado las hipótesis. Vamos a un ejemplo. Ejemplo número 1 podemos llamarlo. Tenemos un sólido E. Nos lo presentan con una inecuación simple y con una inecuación doble. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 5. ¿Qué significa eso? Igual 5 sería un cilindro.
menor o igual que 5 es el cilindro y toda su zona interior. En este caso es un cilindro de eje Z, me doy cuenta porque Z no figura y no tengo binomios, y el radio, cuidado, es raíz de 5. Recuerden, en el segundo miembro vemos la expresión del radio del cilindro, pero elevada al cuadrado. Luego no me dicen todo el cilindro infinito hacia arriba y hacia abajo, me dicen una sección nomás. Este cilindro lo quiero desde z igual 2 hasta z igual 3. Aquí quisimos dibujarlo. ¿Ven? Puntos más bajos, z igual 2. Puntos más altos, z igual 3. Nuestro cilindro tiene radio raíz de 5. Si proyectamos sobre el plano XY, nuestro cilindro macizo proyecta un disco con centro en el origen del plano XY y radio raíz cuadrada de 5. Miremos ese sólido, cilindro macizo. No nos dijeron que XY tiene que ser distinto de esto o de aquello. No vemos en estas expresiones ninguna restricción. Por lo tanto, este cilindro es simple, es macizo. Se verifica la hipótesis número 2 de nuestro cilindro. Luego nos dicen, a ver, vamos a trabajar con un campo vectorial F, cuyas componentes son y cuadrado, xz al cubo y 1 menos z al cuadrado. Muy bien, 3 componentes polinómicas. Eso lo hemos estudiado ya anteriormente, o ustedes mismos lo han visto en las partes anteriores de su materia. Las derivadas parciales de funciones polinómicas son otras funciones polinómicas o constantes, y esas funciones son continuas y tienen derivadas parciales primeras continuas. O sea, lee el campo vectorial y sus 3 componentes, función P, función Q, función C, R, que estamos viendo en su expresión. Ahí tenemos entonces que es un campo clase 1 en R3. Y R3 es un conjunto simplemente conexo. Luego nos falta la superficie. Miremos en nuestro cilindro. Tenemos tapa de arriba, tapa de abajo, pared lateral. Tapa de arriba, pedazo de plano con forma de disco. Tapa de abajo, pedazo de plano con forma de disco. Pared lateral, cilindro, recortado por el plano de arriba y por el plano de abajo. Nuestra superficie es la unión de 3 secciones. Y vemos, es continua, no se interrumpe nunca, no hay ningún problema en el borde de ese cilindro. Cerrada, envuelve completamente al cilindro macizo. Simple, no se cruza nunca consigo misma. Suave en 3 secciones. Sería acá, tapa de arriba, tapa de abajo y pared lateral. Orientable con vector normal exterior. Sí, señor, la tapa de arriba, los vectores normales que apuntan para afuera son los que apuntan para arriba. En la tapa de abajo, los vectores normales que apuntan para afuera son los que apuntan para abajo. Y en la pared lateral, los vectores normales exteriores son los que apuntan hacia afuera, obviamente. Es orientable con vectores normales exteriores y limita al sólido B como ya habíamos consignado. Entonces podemos aplicar, emplear la ecuación integral del teorema de la divergencia. Y recuerden, si nos piden verificar, hace una, hace la otra, y cuando termine te tiene que dar lo mismo. Te piden una, verificamos las hipótesis, tenemos permiso para hacer los cálculos con la otra. Como comentario final, dijimos, nuestra superficie cumple todas las hipótesis, pero es unión de 3 secciones. Tapa de arriba, disco circular, incluido en el plano paralelo de XY de ecuación Z igual 3, y está recortado al interior del cilindro. Recortado al interior del cilindro. Me interesa solamente el pedacito de plano con forma de disco interior al cilindro. Tapa de abajo, ecuación Z igual 2, recortada por el cilindro. Pared lateral, cilindro. Me interesa de la pared desde Z igual 2 hasta Z igual 3. Hay un recorte, tapa de abajo, tapa de arriba. Esas 3 superficies. Si tenemos que resolver la integral de superficie, la vamos a presentar como la suma de 3 integrales, una para cada sección. Pero nos vamos a tener que asegurar que los vectores normales al plantear la superficie 1 apunten hacia arriba, que los vectores normales al plantear ecuaciones para la superficie 2 apunten hacia abajo, aquí los tenemos indicados, y
Al plantear para la superficie la pared de nuestro cilindro, tenemos que asegurarnos que los vectores normales apunten hacia afuera. Bueno, en el siguiente video vamos a ver qué podemos hacer si nos dicen que planteemos la integral sobre la superficie cerrada. La integral sobre la superficie de nuestro campo vectorial, que se llama la integral de flujo. En este caso ya nos vemos venir 3 integrales de superficie. De entrada, mucho trabajo. Pero vimos que se cumplen las hipótesis. Seguramente vamos a intentar resolver con la integral triple. ¿Qué puede pasar? Que sea muy complicada la triple, hacemos cada una por separado de las de superficie y sumamos los resultados. Si vemos que la integral triple es sencilla, la hacemos de inmediato y no tenemos ningún problema. Aplicar el teorema, recuerden, es preguntan por una, verificamos hipótesis y resolvemos con la otra de las integrales de la ecuación correspondiente. Verificar es resolver cada integral por separado. Bueno, en el siguiente video nos arreglaremos con la integral de superficie cerrada.